Una historia sorprendente que parece sacada de la historia de Frankenstein. Es una biografía un tanto insólita. La persona a la que vamos a conocer hoy se llama Karl Tanzler, aunque es más conocida como el conde Karl von Cosel. Es un radiólogo alemán que nació en 1877 en Rotterdam y que procedía de una familia noble. De hecho, eso le permitió tener una serie de comodidades. Él viajó bastante a lo largo de su infancia, pero dice que a lo largo de esos viajes hay uno que empieza a marcarle especialmente cuando, estando en Génova, empieza a tener un sueño que se repetiría en esos viajes. Dice que en ese sueño aparece una antecesora suya sosteniendo una fotografía. En esa fotografía aparece una mujer con los cabellos oscuros, con el rostro muy pálido, con unos ojos muy grandes, y la condesa le repite a este hombre que esa mujer es el amor de su vida. El conde von Cosel en 1926 tiene que emigrar desde Rotterdam a Florida, pasa por La Habana, allí está unos cuantos días y desde allí ya se marcha a Cayo Hueso, el lugar donde va a empezar a ejercer la medicina como radiólogo en un humilde hospital. El día 12 de abril de 1930 aparece marcado en los cuadernos del conde von Cosel como un día clave. Ese día aparece en el hospital una joven de 20 años de origen cubano llamada Elena de Hoyos, y cuando von Cosel la ve por primera vez se queda asombrado porque es la mujer que aparecía en sus sueños. Lo que ocurre es que von Cosel empieza a hablar con ella durante varias horas en la sala de espera. Ella le cuenta que es hija de un fabricante de puros cubanos, que estaba casada con un hombre que acababa de abandonarla un tiempo atrás. Así que pasan las horas dialogando, se establece una conexión muy especial entre ellos, y cuando la mujer entra en la consulta y sale unos minutos después, recibe la peor noticia. Von Cosel, el día que había conocido a la que creía que era el amor de su vida, recibe también la tremenda noticia de que esta mujer le acaban de diagnosticar tuberculosis, una enfermedad prácticamente incurable en aquellas fechas. Así que en los meses posteriores, von Cosel empieza a investigar por todos los medios diferentes formas de intentar salvar a esta mujer. Crea unas pócimas extrañísimas, unos ungüentos que le va dando, incluso compra una bobina de Tesla para aplicarle electroshock e intentar salvarla, pero al final acaba ocurriendo lo inevitable y al año siguiente Elena de Hoyos aparece muerta en su casa. Y von Cosel queda destrozado. Él había llenado su casa de ropa, de joyas, le había hecho aquel último año de vida, pues uno de los mejores de su vida. Así que cuando muere no iba a ser menos. Él compra un enorme mausoleo en el cementerio de Cayo Hueso. Allí además entierran a Elena. Él unta todo el interior del ataúd de formaldehído para intentar preservar lo mejor posible el cadáver de su amada, y allí la entierran. Lo que ocurre es que durante los 2 años siguientes al entierro de Elena, el conde abandonaría su casa cada noche cuando todo el pueblo se había encerrado en sus casas para atravesar el pueblo de Cayo Hueso, continuar por el pequeño bosque que separaba el cementerio del pueblo, y una vez allí, una vez en el Campo Santo, él atravesaba la verja, abría el mausoleo y durante varias horas, hasta el amanecer y a la luz de un pequeño candil, hablaba con el fantasma de Elena de Hoyos. Y él, a través de sus escritos, estaba convencido de que Elena le respondía, de que mantenían diálogos a lo largo de las horas hasta que amanecía. Tanto es así que una de esas noches, la última en que él la visita en el mausoleo, ella está especialmente enfadada. Dice que se siente encerrada y le da una orden con voz quejumbrosa. Él asegura que esa noche escuchó a Elena de Hoyos decirle: «Sácame de aquí». Y en los días posteriores, Karl von Cosel pasó horas reflexionando, intentando trazar un plan para sacar de allí a su amada, hasta que de pronto, un día, de forma extraña, le viene a la cabeza una canción que había escuchado en los días que había pasado en La Habana.
Es una canción, en realidad, que era un poema escrito por Carlos Borges, a la que había puesto música Alberto Villalón, y que tenemos aquí. Si quieres, vamos a escuchar un fragmento. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio. La canción parecía estar escrita para él, la historia de un hombre que había perdido a su amada, y los versos continuaban diciendo: en una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada, cavó la tierra y se llevó en los brazos el rígido esqueleto de la amada, y allá en la oscura habitación sombría de un cirio fúnebre a la llama incierta dejó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. ¿Así ocurrió? Tal cual. De hecho, parece que la canción en realidad está inspirada en esta historia, porque von Cosel un día, una noche, cogió un carro oxidado, atravesó ese bosque, se introdujo en el cementerio y puso encima del carro el ataúd de su amada. Lo llevó hasta su casa y una vez allí sacó el cadáver y lo tumbó en su cama. Y como una especie de Víctor Frankenstein, von Cosel unió los huesos de Elena de Hoyos con alambre y ganchos para la ropa, le quitó los ojos que estaban descompuestos y se los cambió por unos ojos de vidrio, después le llenó la cavidad abdominal y el pecho con harapos para que mantuviera la forma original y después reemplazó la piel por tela de seda empapada en yeso de París y cera. Cuando el pelo empezó a caerse del cráneo por la descomposición del cuero cabelludo, le colocó una peluca y después utilizó grandes cantidades de perfume y desinfectantes para intentar enmascarar el olor y retrasar los efectos de la descomposición del cadáver. Y una vez que Elena había vuelto a la vida, según él decía, en la habitación, en la penumbra de ese dormitorio, celebró la boda con el cadáver de esa mujer. Durante 7 años von Cosel estuvo viviendo con el cadáver de Elena, hasta que Florinda, en 1940, la hermana de esta mujer, empezó a sospechar de que este hombre mantenía unas reacciones un tanto extrañas. Tanto quería esta mujer que le extrañó que dejara de llevarle flores al mausoleo, que dejaba de visitar ese mausoleo, no permitía que nadie accediera al interior, así que un día le preguntó si sabía algo de su hermana, si había hecho algo con el cadáver, y entonces él le respondió que iba a contarle la verdad. La llevó a su casa, y cuál sería la impresión de Florinda, de la hermana de Elena, cuando vio que su hermana estaba sentada como si hubiera vuelto a la vida en el salón de Carl von Cosel. Y el doctor fue apresado, fue juzgado, y lo cierto es que en aquel momento, en el juicio que se celebró, se consideró que tras tantos años de haber desenterrado el cuerpo, el delito había prescrito, y se consideró que von Cosel tenía simplemente que pagar una fianza para salir de la cárcel, una fianza que fue pagada por cientos de fans que consideraban que aquella historia, que la historia del conde Carl von Cosel, era la historia de amor más bonita que jamás habían escuchado. En los 3 días sucesivos, cuando se descubre el cadáver de Elena de Hoyos, la funeraria que tenía en su poder el cuerpo decidió exponer el cadáver para todos aquellos que quisieran verlo. Y hay fotografías de cientos de personas agolpadas, con niños en primera fila, que iban casi con excursiones escolares a observar esa extraña creación de Carl von Cosel. Pero esto termina con una terrible tragedia, como si fuera un cuento de Edgar Allan Poe, como tú decías, ¿no? Y es que, para empezar, Elena de Hoyos volvió a ser enterrada en el cementerio de Cayo Hueso, pero el lugar en el que se entierra todavía hoy es un gran secreto que solo conocen los descendientes del enterrador, porque se consideró que decir el lugar donde estaba esa mujer sería un atractivo para los cientos de fans de Carl von Cosel. Y no solo eso, sino que el doctor von Cosel murió en el año 1952,
unos años después de haber sido juzgado, en un humilde piso, aislado de toda esta historia, y su cuerpo fue encontrado 3 semanas después de haber fallecido. Y lo que más impresionó a las personas que lo hallaron es que el cadáver de Carl von Cosel estaba abrazado a una figura de cera con el rostro de Elena de Hoyos.